vamos a iniciar y vamos a ver, a continuar donde estábamos. Y acabamos de ver el ejemplo 4.6, pues vamos al 4.7. Iniciamos de una vez, ya somos 21. Muy bien, pues el ejemplo 4.7 nos dice calcular el calibre de los dos conductores Vianel 900. El Vianel 900 se refiere al tipo de cubierta que va a tener nuestro cable. Es un tipo de cubierta que tiene, o el recubrimiento. Un alimentador que llevará una corriente de 35 amperes. Acuérdense que tenemos dos tipos. El alimentador es el que va del poste hasta la caja de derivación. Y ahí se conecta a los protectores contra sobrecorriente termomagnéticos que van a derivar a la casa o al edificio los diferentes circuitos necesarios pues para alimentar todo a los aparatos que vayamos a conectar allá. También tenemos temperatura ambiente de 30 grados centígrados, indicar también el tamaño del tubo conduit. No sé si vimos si vimos el anterior. Bueno, pues este es lo mismo. De la tabla 2.9, ahí les pongo, si ponen la 2. Disculpe, ingeniero. Dígame. La temperatura ambiente se va a considerar, por ejemplo, aquí en Matamoros, la más alta registrada o una temperatura media. Sí, muy buena pregunta. Normalmente es a la temperatura a la que va a estar sometida. Si te fijas, es una temperatura promedio. Si tú la vas a tener esto se usa sobre todo si la instalación va a estar, por ejemplo, en una caldera, que en la caldera, pues ahí sí sube de los 30 grados, pues bastante más arriba, ¿verdad? Aquí en Matamoros, pues normalmente nuestras temperaturas, pues si las revisas, es más, pues de una vez que andamos aquí, déjenme sacar una temperatura promedio en Matamoros. Ok. Bueno, ahorita tenemos 28. Average weather, aquí está. Esta es más o menos la temperatura, a ver. Esta de acá. Si te fijas, bueno, está en Fahrenheit estos, a ver si nos los pueden cambiar. Para que lo veamos. Aquí está. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, aquí podemos ver que las temperaturas en promedio, fíjense, en promedio, van subiendo desde enero, febrero, ahí nos van subiendo, hasta los meses más calurosos a 35 grados. Entonces, podríamos considerar que eso sería que te esté pegando el sol todo el día y o sea, y en las horas pico y va a subir a esa temperatura, ¿verdad? Y que a esa temperatura estés utilizando a su máximo, pues que tenga su máximo uso ahí mismo. Los cables normalmente o los recubrimientos a 30 grados centígrados estaríamos aquí, o sea, nos estaríamos pasando un poquito. Podemos hacer ese cambio en las tablas. Ahorita te muestro las tablas. Entonces, decíamos 35 es lo más grave de aquí en Matamoros, con información que acabamos de sacar. Entonces, si te fijas, normalmente, por ejemplo, algunos de los cables ya traen 60, un poquito más. Pero cuando los metemos, eso es lo que soporta cada cable, ¿verdad? Pero cuando los metemos dentro de un tubo conduit, pues empezamos con algunas tragedias, ¿verdad? Entonces, hay una manera de calcularlo, que creo que ya también se las mostré por ahí la vez pasada, que simplemente se hace un pequeño ajuste, es este. La temperatura en grados centígrados y un factor de corrección para temperatura ambiente mayor a 30 grados centígrados.
pero viene hasta el 40, si te fijas. O sea, y normalmente tenemos aquí 30 grados son los que nos aguantan normalmente. Entonces, si tenemos 35, pues no pasa tanto. Podemos ponerle un factor ahí del 90, o sea, tumbarle un 10% a la capacidad del cable. Entonces, podríamos decir 0.9, ¿verdad? Por decir. Ahora, para que cambie de un cable a otro o meter de un diámetro a otro, pues prácticamente hay mucha holgura. Entonces, pues lo podemos hacer y podemos estar más seguros. Entonces, la recomendación de mi parte sería, sí, sí hagan la corrección y posiblemente les dé lo mismo, pero pues nosotros estaremos más seguros de que funciona. ¿Sí queda respondida tu pregunta? Sí, muchas gracias, Inge. Ándele, cualquier cosa ya saben, interrumpas. Esto nos deja a veces más que el nada más que me aviente yo hable y hable y hable y hable. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Fíjate que esto lo pueden encontrar, bueno, no sé si hay muchos lugares donde lo pueden ver esto, pero pues yo escogí el primero que encontré aquí, pero pues ya ves que es muy fácil encontrar. ¿Sale? Bueno, ahí va. Entonces, bueno, continuaremos con el 30 grados centígrados, no hacemos nada, no hacemos esa corrección. Aquí en los problemas académicos, pues nos están diciendo, está hasta 30 grados centígrados para que no nos metemos en la bronca de hacer el cambio. Después nos van a decir, a 42, ¿verdad? Para que realmente ya le metamos un factor pues para cambiarle y hacerlo un poquito más seguro nuestra instalación. Ahora, bueno, de la tabla 2.9, déjenme voy a la tabla 2.9. Para dos conductores con 35 amperes. A ver, 2.9. Esta es la 2.9. Acá está, ya habíamos visto esta. Capacidad de corriente de conductores de cobre basada en una temperatura de ambiente de 30 grados centígrados. Ahora, decíamos que era el tipo Vianel, ¿verdad? Si no me equivoco. Vianel 900. Entonces, estaríamos hablando de Vianel 900. Y nos dicen que son una corriente de 35 amperes. Entonces, para dos conductores. Ok, dos conductores. Entonces, nos vamos a dos conductores. En este caso, les hago aquí la aclaración. En este caso nos están hablando de dos conductores. Sabemos que es Vianel 900. Ahí está, ahí lo tenemos. Para todos estos, pues utilizamos esta parte de la tabla. Entonces, para Vianel 900 son dos conductores y pues nos vamos a ver a 35 amperes. 35 amperes, pues ¿cuál nos podrá caber? Bueno, pues este sí la hace, este no. Entonces, vamos a ver si con el 8, a ver si es cierto acá. Número 8, AWG de la tabla 2.8. Bueno, hasta ahí ya vamos, que necesitamos este calibre. ¿Qué es lo que hicimos? Si damos un paso para atrás, lo que estamos viendo es, ok, para que pasen en dos cables, para que pasen 35 amperes, el calibre mínimo que debo yo de tener para que pase el calibre es el de 8, el calibre 8, ¿verdad? Y luego de la tabla 2.8, nos regresamos, dos conductores número 8 requieren el tubo conduit de 1,5. Ya lo habíamos visto anteriormente en esta. La cantidad de conductores admisibles en tubería conduit, decíamos que tenemos del calibre 8, aquí voy a volver a tomar esto, el calibre 8, tenemos dos conductores, pues este alcanza con 3 conductores, pues utilizamos el de media pulgada, no pasa nada. Entonces, pues ese es lo que usamos, ¿sí? De media pulgada o de 13 milímetros. El siguiente problema, el 4.8, dice calcular el tamaño del tubo conduit metálico. Este es otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No pasa nada, es la misma tablita, se usa igual, pero, digo, es muy similar, pero cambiamos de tabla, ¿verdad?
que debe contener los siguientes conductores con aislamiento Vianel 900. Aquí es donde empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que son 2 del 12, 4 del 14 y 2 del 8. Entonces ahí ya empezamos con un poco de tragedia porque pues ya no podemos usar la tabla de nada más tantos de este tamaño, o sea, ya tenemos que usar otra metodología. Entonces pues vamos a ver qué hacemos aquí. Permítanme un segundo. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Dice, como se trata de conductores de diferente calibre, no es posible proceder como en los ejemplos anteriores, por lo que se puede elaborar una tabla con las áreas de conductores como sigue, basándose en la tabla 2.2. Yo le estoy tachando aquí porque tiene algunos errores. Vamos a ver la 2.2. Está todavía más arriba. Ya está. 2.2. Estas son las dimensiones de los conductores eléctricos sin nada, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver la 1, que es esta de acá, pero esta no trae esa información, entonces no nos sirve. Entonces, acá voy a cambiar. El número de conductores conduit, aquí tenemos una tablita. Déjenme ver si mejor se los pongo de esta forma para que se vea más grande. Sé que sí se alcanza a ver, pero a lo mejor en sus teléfonos o en algún dispositivo se ven muy chiles. Así que mejor, para evitar ese tipo de cosas, nos vamos aquí. Ahí sí se ve mejor, ¿verdad? Bueno. Entonces, tenemos dos conductores del número 12, ya lo habíamos visto anteriormente, 4 del 14 y 2 del 8. Entonces, vamos a ver la selección del conductor, o la sección, perdón. La sección, ¿qué quiere decir? Pues la sección del conductor se refiere a el diámetro del conductor, cuál es el diámetro que tiene, y vemos que el del 12 son 3.3090 milímetros cuadrados. Eso, bueno, pues lo vamos a obtener de la tablita, ¿verdad? De la página de la tabla 2.2, página 22, ahorita lo sacamos de ahí. Y pues bueno, del 14 es más delgado. Aquí podemos ver que el área es menor, entonces es más delgadito. Y el otro, el del 8, este es bastante más grande. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a ver la tabla que les decía, acá está abajo. Y en esta tabla, pues vamos a ver el 3.3, luego hablamos del 14, también del 14. Acá está en centímetros, bueno, quién sabe qué está ahí. En pulgadas, bueno, ahí está el 2 y el 8. El 8 también lo estamos viendo aquí. 8 y tenemos 8.36. Y si se fijan, bueno, pues esos son los valores que tenemos aquí. Para el 14, 2.0810. Para el 12, 3.3090. Y para el 8, 8.3670. Aquí está. Ahora, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es sumar el total de sección. Volviendo a lo mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues nosotros vamos a tener un tubo conduit, y ese tubo conduit pues va a tener a lo mejor dos cables del 2, decíamos, a lo mejor vamos a tener aquí del 14 más delgadito, ¿no? El 14, y va a tener unos del 8. Ahí está. Entonces esa es la cantidad. Lo que estamos sacando aquí en esta parte es la suma de todas estas áreas de adentro, no la de afuera. La del conduit ya dijimos que pues es lo que estamos buscando. Y aquí tenemos 2 veces esta área, nos da 661. Lo mismo, 4 cables por los 2 y cacho, pues nos dan 8. Y 2 por 8, 16. Ahí está. Sumamos todo, nos da 31.
y fracción. Entonces, como se tienen más de 4 conductores, y eso lo tenemos aquí en esta, o sea, si se acuerdan, acabamos de ver estos factores y les decía que era el factor de relleno. El factor de relleno para 4 o más conductores tiene que ser del 40%. Entonces vamos a tomar ese factor como bueno, ¿no? Entonces el factor va a ser 40%. Entonces el área del tubo conduit necesaria sería el área entre el área que yo tengo de los cables entre el 40%, que es ese factor que yo lo obtengo mediante esas tablitas, y nos va a dar que es 79.19. Ahora, de la página, de la tabla 2.3, que esa está acá abajo, 2.3, acá está, obtenemos que las dimensiones de los tubos conduits serían, si tenemos una de 79.19 en milímetros cuadrados, son estos de aquí, 79 pues con el más chiquito, aquí lo podemos ver, con el tubo más miserable. En milímetros son 196 y nos están requiriendo ya con todo nuestro factor de relleno y todo, 79, casi 80, entonces está bien sobrado con el de media pulgada. Y como es el más chiquito, pues ese es el que ponemos. Por eso normalmente ven nada más el mismo tubo por todos lados. En las residencias, no estoy hablando de los edificios cambia un poquito, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos hasta ahorita. Si hay dudas, pues con toda confianza, ¿eh? Bueno, ejemplo 4.9. El tubo conduit de PVC, ahora ya cambiamos a PVC, se llevan 4 conductores TW con 30 amperes a una temperatura de 40. Aquí vamos a ver el caso de que nos preguntaban hace rato, ¿verdad? De cómo manejar esto. Y que en Matamoros, si se va a hacer ese cambio, bueno, pues sí lo podemos hacer sin ningún problema y ya vimos cuánto y todo. Calcular el calibre de los conductores y el tubo conduit. Ok, aquí nos piden las dos cosas. Vamos a empezar por, pues, obtener los cables primero, ¿verdad? Entonces, para 40 grados centímetros de temperatura y para 4 a 6 conductores, fíjense, este lleva 4, en un tubo conduit, el factor de corrección es 8 vamos a ver. Acá está. Ya estamos. Sí. Para de 4 a 6 conductores estamos viendo en la tabla, aquí está, la 2.9. Nos vamos a esa tablita. Aquí está un poco para abajo, la 2.9, aquí está. Aquí vamos a ver que nos están pidiendo 4 conductores y 30 amperes. Entonces, 4 conductores, nos vamos a 30 amperes, pues con lo hacemos, ¿no? Del 30 amperes, a ver, pero estamos a 40. Entonces, dice, para 40 grados de temperatura nos vamos al otro, entonces, página 29. A ver. Tenemos 40 grados centígrados, sería los 30 amperes que teníamos anteriormente, entre el punto 82, que es este de aquí. ¿Sí? Tenemos para 4 a 6 amperes, tenemos el punto 82. Entonces, el punto 82 es el que vamos a utilizar aquí. Nosotros, por ejemplo, si lo quisieran para los 35 grados, pues lo podríamos tomar así con el punto 9 y estamos sobrados. Y pues lo que va a hacer es que va a aumentar un poco el amperaje a 36.6. Ya con este 36.6, ahora sí nos vamos acá a la otra tabla. Y no dice de qué cable es. No, bueno. Entonces, de cualquiera, pues es muy similar, pero bueno, vamos a suponer que es de 4 a 6. Y nos piden 30 y tantos, 36, ¿no? 36.6.
36.6, pues este nos alcanza, nos vamos hasta acá, hasta el que alcance 44, que es del calibre 6. Aquí está este. Ahí lo pueden ver. Calibre 6. Fíjense, si fuese de este tipo, si son 36.6, tampoco alcanza este de aquí. Tendremos, porque está un poquito pasado, tendremos que irnos como quiera hasta el 6. Entonces, por eso les digo que a veces, pues ahí hay que revisarlo nada más, pero bueno. Luego, entonces, se requiere calibre número 6, AWG, y de la tabla 2.8, de la anterior, que tenemos aquí. Vamos a escoger qué tubo se requiere. Entonces, decimos que tenemos 4 cables del número 6. Nos vamos al 6. Aquí. Bueno, déjenmelo grande. Nos vamos al 6 y requerimos 4 cables. Aquí tenemos para 4 cables para el tipo este de aquí, el Vianel. Y con este nos alcanzaría el de 3/4, pero con el otro, déjenme lo pongo para que lo alcancen a ver. Sí, con este nos alcanzaría para 4 cables, nos alcanzaría este. ¿Con cuál? Con este Vianel Nylon, pero creo que es Vianel 900. Entonces tendríamos que entrar con 4 cables para 1 pulgada. Entonces 1 pulgada va a ser nuestro diámetro del tubo combi. Muy bien. Aquí viene un resumen del procedimiento para cálculo de las instalaciones eléctricas en casas habitación. Este se los dejo para que ustedes lo revisen. Es lo mismo que hemos hecho, pero viene todo junto. Entonces aquí viene todo el resumen de cómo se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Es una repetición. Viene otro ejemplo acá, el 410. Y dice, se desea calcular la instalación eléctrica de la casa habitación que se muestra en la figura anexa, donde se muestran los requerimientos de servicio mediante la localización de las salidas para alumbrado y contacto. La altura de los contactos es 50 centímetros sobre el nivel del piso. Los apagadores de las lámparas se instalan a 1,25 sobre el nivel del piso. Esto pues es lo normal, ni sirve para nada. Nada más hay que ver el dibujo, ¿verdad? Y ese debe de estar, a ver, ¿dónde está? Acá. Y ya habíamos visto algo así similar, ¿no? Donde tenemos la cantidad, las dimensiones, 9, 8 y 3, y tenemos 850. Entonces lo que vamos a hacer, pues vamos a ver las dimensiones de la casa, vamos a ver la cantidad de contactos que tenemos. Y bueno, los apagadores no necesariamente, pero pues ese es lo que hay que revisar. Entonces, acá está. Dice, solución. De acuerdo con el plano arquitectónico, que es el que acabamos de ver, tenemos de 11 por 850. En la planta baja y en la planta alta, 8 por 850. Con una área total de la suma de estos dos, del primera planta y segunda planta, de 161.5 metros. Esto pues es una multiplicación vil. Si tenemos considerado para la iluminación una carga de 20 watts por metro cuadrado, bueno, pues sería el área por 20 watts por metro cuadrado, por metro, pues 161 metros cuadrados, nos daría 3.220. Y pues vamos a ver si es cierto. Pues sí, sí, sí es cierto. Bueno, este nos da 161 por 20. Ahí está. Entonces, ese son lo que tenemos. Entonces, este es lo que nosotros vamos a cargar de iluminación, de alumbrado y contactos menores. Se estima que tenga los siguientes contactos mayores en la cocina y cuarto de servicio. Este es para nada más lo normal, ¿verdad? Vamos a tener 3, bueno, del plano sacamos que tenemos 3, corriente de 5 amperes a 127 volts. La carga conectada en contactos, por lo tanto, en los contactos mayores de la cocina va a ser 3 por 5, cantidad 3 por 5 por los 127,
que ya habíamos visto las fórmulas, que nos va a dar los 1905 watts exactito para un circuito. Entonces podemos utilizar un circuito completo solo para estos 3 contactos dentro de la cocina. Entonces, la carga total pues va a ser los 3220 más los 1905, que nos van a dar 5125 watts. Vamos a ver cuál es la carga efectiva, porque si se acuerdan, vimos una regla que cuando se pasaba de los 3000 íbamos a tomar una cierta cantidad, etc. Entonces, alumbrado de contactos menores, 3220, contactos mayores, cuartos de servicio y cocina, 800 watts, nada más. Entonces, el estimado sería 4020. Esta es la carga ya efectiva. Con una alimentación de 127 volts, el número de circuitos a 15 amperes serían los 1905, serían 2.11. Entonces se van a usar 3 circuitos de 15 amperes, que de acuerdo con el plano arquitectónico se puede elaborar el siguiente cuadro. Y se hace el cuadrito de cargas. En el primero se ponen las lámparas de 75, de 70, de 100, los contactos de 250 watts, 250 y los contactos de 500 watts. Y se suma 1 por 75 más 1 por 60 más 3 por 100 más 2 por 250 y nos daría 935. Lo mismo hacemos acá. Pero aquí podemos ver claramente que tenemos un desbalance en nuestras cargas. En un circuito, por ejemplo, si los pusiéramos a 15 amperes todos, que no se puede aquí, ¿verdad? Porque son 1900, si se acuerdan, 1905 para 15 amperes. Aquí este nos queda muy grande, entonces hay que balancear. ¿Qué es lo que hacemos? No se apuren, hay que ver dónde podemos conectar de uno, o sea, pasarle al otro circuito y conectarlo en el otro circuito, sobre todo en el primero, para poder utilizar 3 de 15, ¿verdad? Ahora, esto hay que hacerlo, así como el diagrama unifilar. Ahorita se los enseño, que es la figura 4.12. Ahí les va. Esta es el circuito unifilar. Bueno, prácticamente es el circuito 1, está conectado a 5 amperes, a un contacto de 5 amperes, y vamos viendo todo lo que está conectado ahí. 15 amperes y todo lo que está conectado ahí. Circuito 3, 15 amperes y todo lo que está conectado ahí. Entonces, aquí pues ya viene una conclusión que dice, de acuerdo con la tabla 2.7, la alimentación a las lámparas y contactos se hará con alambre de Vianel 900 del 12, los conductores de retorno serán del 14, de acuerdo con lo indicado en el plano. Y bueno, pues aquí sacamos ya todo lo que se requiere, que ya hicimos problemas anteriores. Y pues la alimentación general, esta es la de afuera, si se fijan. Aquí decía 5, pero debe ser 15, ¿eh? Porque si no, no alcanzaría acá. Bueno, aquí está, 15 amperes. Fíjense, ya encontramos el error. Incluso déjenme le pongo un 1 ahí. Ahí está. Muy bien. Entonces, decimos, viene la alimentación del transformador, viene a la derivación y nuestros 3 circuitos. Los símbolos es el equipo de medición, este sería nuestro medidor, interruptores e interruptor de navaja. Estos son los interruptores así de cuchilla le llaman también, que después son mecánicos, ¿sí? Hay algunos que cuando son de alta tensión, esos también tienen un sistema distinto, ¿no? Pero prácticamente es una cuchilla. Bueno, estimación del material necesarios para las instalaciones eléctricas y trámites para el proyecto de construcción. La estimación en cuanto a cuánto material necesitamos, de eso dependerá lo que estimemos en el material, la cuantificación del material va a depender pues del presupuesto que hagamos, y el presupuesto va a depender que nos den el trabajo o no, pues va a depender de lo que nosotros le pongamos del material, porque
El material es un rubro muy, muy importante en todos los trabajos y pues en este no es la excepción. Entonces, pues necesitamos ver que esté correcto la medición y aquí vamos a aprender cómo medir este material. Ahora, vamos a ver esto a detalle y también en su proyecto eléctrico voy a revisar que hagan una cuantificación, que es prácticamente un bill Excel, donde van a hacer una cuantificación de todo. ¿Por qué les va a servir esto? Si ustedes hacen esta cuantificación, les va a servir después para cuando lleven una materia que es la evaluación de costos. Si es que la llevan, no sé si les vaya a tocar, pero bueno, en esa materia se va. O también hay otra materia de costos, administración de la construcción con tecnología BIM o no sé qué. Bueno, pues esa también ahí van a ver esas cuantificaciones. Y pues qué mejor que empezar aquí despacito con algo chiquito para que después ya hagan cuantificaciones más grandes. Muy bien, pues vamos a iniciar. Dice, como parte del cálculo de las instalaciones eléctricas se debe considerar la elaboración de la lista del material necesario para la construcción de la misma. Con esto es posible elaborar el presupuesto que por concepto de material se requiere. Y bueno, lo demás es lo que yo les estaba platicando, ¿verdad? Acá está. Si se hace la estimación, una estimación errónea puede traer un problema de presupuesto elevado por exceso de material o bien que quede limitado, entonces sea necesario perder ganancias para corregir el error. O sea, si nos vamos grande, nuestro presupuesto se va muy alto y podemos perder el contrato. Si nos vamos chicos, pues vamos a tener que pagar. ¿Con qué se paga? Con la utilidad. Entonces, pues trabajar de office no es así como que la mejor opción. Para hacer una correcta estimación de la cantidad de material necesario para la instalación eléctrica es necesario partir de la información de los planos. Obviamente ustedes ya están generando sus planos, en donde se indican las salidas para alumbrado, para contactos y salidas especiales, así como las dimensiones a escala de la casa habitación y las alturas. Aquí pues ya tenemos unos planitos que es prácticamente lo que van a hacer ustedes y así es como van a quedar sus conexiones en sus planos. Ver las alturas al techo, las salidas de alumbrado, la altura que se instalarán las cajas para los contactos. De acuerdo con un estudio, con lo estudiado, es útil saber el volumen de la instalación de que se trate y tener una idea más objetiva que permita estimar lo siguiente. Esto es lo que hay que estimar: la tubería, los conductores, o sea, el conduit y los cables, cajas de conexión, apagadores y contactos, arbotantes o salidas para alumbrado exterior y jardines. Dígame. ¿Eso es? Bueno, contactos a prueba de agua, contactos para aplicaciones especiales y placas o tapas para tapar esto. Entonces vamos a empezar con lo primero, que es la tubería. Nos vamos a ir uno por uno para ver cómo se calcula cada uno. La tubería. Para calcular la cantidad de tubería necesaria, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Principalmente vamos a ver las alturas. Entonces, la altura en caso de casas habitación individuales o departamentos, que es lo que ustedes tienen, más o menos anda del orden de los 250 a los 270. Esta es la altura que tenemos en este caso. Y los apagadores ya habíamos dicho que se instalan a 1.20 o a 1.35. Entonces ahí van a colocarlos ustedes. Es bien importante que su proyecto, el isométrico que tenga las medidas adecuadas, porque luego me ponen los apagadores hacia arriba o en el piso y hacen algunas cosas que no son, y pues aquí ya le estamos dando las medidas, esas son las medidas. También los contactos están a 30 centímetros o máximo entre 30 y 50 centímetros, excepto en la cocina. La cocina pues están al nivel de uno, ¿verdad? Muy bien.
Bueno, de manera que si la losa tiene una altura de 2,50, la tubería por muro para alimentar los apagadores es 1,25, tendrá los 2,50 menos los 1,25. O sea, es para contarles, es una Bizum, ustedes saben hacer eso. Eh, Ahora, ¿qué vamos a hacer con, con estos aparatos? Dice, la distancia entre los centros o las salidas o cajas de conexión, eh, midiendo también entre las dos cajas, obteniendo medidas parciales para cada área de la casa habitación, la suma de estas medidas parciales representa una estimación, o sea, nada más vamos a estimar. Y es la estimación de tramos rectos de tubería. Sin embargo, hay que considerar que las conexiones a las cajas se pierden pequeñas partes, o sea, hay una merma, digamos, o una parte donde no la contamos, donde dobla, y también en las curvas donde se tiene que doblar el tubo. Esto hace necesario que se agregue un cierto porcentaje que cubre estos aspectos. Normalmente se aumenta el total calculado del 15%. Entonces, a esas distancias le vamos a aumentar el 15%. Es parte del procedimiento. Aquí está un ejemplo. Vamos a tomar en cuenta que el tubo conduit se fabrican en longitudes de 3,05. Esto hay que rectificarlo con las tuberías, ¿verdad? Con los fabricantes. ¿Cómo se hace? Pues bien fácil. ¿Qué marca es la tubería que tú vendes, por ejemplo, a los proveedores? No, pues tengo esta y esta. Se van al sitio de internet, bajan las características de este tubo, de los tubos conduit, y ahí se fijan de qué tamaño vienen las longitudes. No es ningún misterio. Ahorita es súper fácil. Antes era todavía más complicado. Ahorita no tiene chiste. Bueno, a la suma total, incluyendo el 15% adicional, o sea, le vamos a subir el 15% del que hablábamos acá, se divide entre 3 para obtener el número de tramos de tubería por adquirir. Tratándose de PVC, se puede comprar por tramos mayores. El PVC a veces vienen más largos estos. El diámetro del tubo conduit debe ser el indicado en el plano y se calcula como se indicó antes, de acuerdo con el número de conductores que tendrá y el cable AWG de los mismos. ¿Se acuerdan? AWG, que es los que miden los calibres de los cables. Vamos a ver un ejemplo. Supóngase que del ejemplo 410, que bueno, por ahí está, la suma parcial de tubo de 13 milímetros es de media pulgada, es de 75,05 metros. Esto es lo que midieron ustedes en el plano y dice, esto es lo que tiene. Y el total se obtiene sumándole el 15%. Aquí hacen una macuarrada que no me gusta, pero bueno, es 75 más el 15% de 75. Mejor 1,75 por 75, perdón, 1,15 por 75 y ya nos daría un poquito más de 75, que es 7,5 más. 7 bueno, nos da esta cantidad, ¿verdad? Y ya teniendo vamos a empezar los cálculos. Esto equivale, para ver el número de tramos, dijimos que lo dividiríamos entre 3. Y esto nos da cuántos tramos vamos a hacer. ¿A qué se refiere esto? A ver, déjenme les pongo aquí. Este es más divertido para mí, yo creo. Ok, tienen un tubo con... Es más, bueno, está bien. Tengo un tubo conduit. Decíamos que tienen 3,05 de longitud, que es metros. Y para ver los tramos, pues lo consideremos así. Total, lo que decimos es esta cantidad, ya con este porcentaje, lo vamos a dividir entre 3 para ver cuántos tramos vamos a, los 3 metros, ¿verdad? Entonces vamos a decir, vamos a comprar 28 tramos, ¿sí? 28 tramos de 3,05. Y esto nos da 28, obviamente no nos van a dar el pedacito entonces nos vamos a 29 tramos. Entonces vamos a apuntar 29 en nuestro presupuesto o en nuestra cuantificación. Por lo general, los tubos traen un cople para formar tubos mayores. No obstante, se debe comprar como medida preventiva un cople adicional por cada 4 tramos.
Esto es por donde hay cortes, etcétera. Entonces lo vamos a dividir entre 4. Entonces, para sacar el número de coples, bueno, si no saben qué es un cople, es una pieza, la vimos anteriormente, para acoplar dos tubos. Vienen dos tubos, dos tubitos. A ver, aquí viene el dibujito, verdecito. Tengo un tubo aquí, tengo otro tubo aquí. Y el cople lo que va a hacer es también una piececita que tiene unos tornillos para poder, bueno, depende del tipo, y pues van a acoplar estos tramos. Estos se acercan y pues, se amarran ahí. Esos son los coples. Entonces lo dividimos entre 4 los 29 tramos. Si nos dan 7.25, pues vamos a poner a acoplar 8. Uniones a las cajas. Se hacen por medio de contratuercas. Si se acuerdan, por ejemplo, algunos, los que tienen contratuerca, pues son las tuercas que entra el tubo y ahí se le pone la tuerquita. Y monitores, bueno, la pieza que va ahí, para tomar medidas entre cada dos cajas, equivale a hacerlo tramo a tramo de tubo. Lo que quiere decir que el número de juegos de contras y monitores, o los conectores esos, se puede calcular como lo siguiente. El número de conectores va a ser el número de tramos parciales por 2. El número de tramos parciales nos da la suma que hicimos anteriormente sin considerar las pérdidas, o sea, serían los 75 metros. En el ejemplo que se presenta, bueno, serían el número de tramos parciales, sería la suma parcial del tubo, los 75, entre 3. Entonces nos daría el número de tramos parciales, serían 25. El número de juegos de contras, entonces sería este por 2, ¿verdad? El número de conectores sería este por 2 y nos daría 50. Estos son los que hay que comprar. Ahora, estamos viendo una casa. Ustedes van a hacer un edificio que multipliquen esto por la cantidad de departamentos. Entonces, es muy importante que les funcione y que sepan bien cuántos son, ¿verdad? Vamos a ver los conductores eléctricos. Esto está bien fácil. Se mide y le suben el 20%. Se acabó. No hay... ¿Y por qué? Pues porque le van a cortar un pedazo, les va a sobrar un pedacito que no sirve para nada, lo tienen que tirar. Todos los cables, esto es algo que tienen que saber, todos los cables de donde inician a donde terminan, o de una caja a la otra caja, no se puede hacer pegazones. ¿Sí? Hay que ponerlo directo. ¿Por qué? Porque esas uniones que hacemos de cables, a la larga, acuérdense que una casa habitación tiene una vida útil más o menos de 80 años, de 50 a 80 años, dependiendo del tipo de casa, ¿verdad? Entonces, pues si va, o sea, con un buen mantenimiento y todo es lo que debe durar. Si la abandonan, obviamente, pues eso se va para abajo. Pero la idea es que dure los 80 años con un buen mantenimiento y no puede durar una casa tanto tiempo con una instalación defectuosa. Entonces ya quedó. Los conductores les agregamos. Ahora vamos a ver las cajas de conexión. Pues ahí prácticamente pues hay que ver el plano y contarlas. No tiene mayor ciencia, pues van a ir las cuentas, ¿verdad? Cajas en muro. Bueno, aquí lo que va a venir, estas cajas de conexión, pues de contarlas las contamos. Pero vamos a ver los criterios que vamos a tomar para escoger qué tipo de caja vamos a usar. Porque a veces es lo que me preguntan normalmente, oye, ¿cuál le pongo? Bueno, pues aquí viene la respuesta. Para las salidas en muros, estamos hablando de puros muros, al ratito vemos los de losa. Esto es lo de los muros. En los muros se utilizan las rectangulares cuando se usen para uno o dos dispositivos intercambiables como apagadores, contactos o botones. Estos se llaman intercambiables porque cualquiera de esos, no importa. O bien combinaciones entre estos, además tubería de llegada de media pulgada de diámetro. Como se acuerdan, sacamos, bueno, acá está el planito, ¿verdad? Como se acuerdan, nosotros ya habíamos platicado de que el de media pulgada era el más utilizado, ¿verdad? Porque pues le caben la cantidad de cables adecuada. A lo mejor les va a pedir otro después, pero bueno,
no de 1 pulgada quizá, o 3/4. También se recomienda usar cajas rectangulares en muro cuando hay llegada de 2 tubos conduit de 13 y en la caja se conecta un solo dispositivo, ¿sí? Solo un dispositivo intercambiable. Muy bien. Las cuadradas, en caso de que se tengan uniones de tubo conduit de 13 milímetros o 19 de diámetro, y las octagonales de 13 milímetros con su tapa para botantes, cuando se use tubo conduit de 13. Vamos a ver las de losa, los que están en el techo. Se usan las octagonales o redondas, estas se usan cualquiera de las dos, de 13 milímetros de entrada. La entrada, acuérdense que son los agujeritos por los lados. Está la caja, o bueno, está la caja, en el agujero, y por los lados donde entramos o donde ponemos las tapas con los contactos, o los de techo, bueno, donde vamos a poner el arbotante, la lámpara, y por los lados vienen unos agujeros y esos agujeros vienen de media pulgada. Sí, hay de más, ¿verdad? Además que esos son los que se usan. Y la cuadrada, bueno, cuando entren de 1 a 3 tubos conduit, en los techos se llevan más, siempre llega el del contacto y luego la pasada, ¿verdad? De las conexiones. La cuadrada con tapa para 1 o 3 tubos conduit de 13 milímetros de diámetro. Estas se recomiendan en los casos de que se requiera hasta 2 tubos en una misma dirección cuando son de 13 milímetros sus salidas. Si son perforaciones de 19, entonces se pueden tener hasta 5 tubos conduit de 13 milímetros y 19 en distinta dirección. Bueno, que entre y luego salga para el mismo lado, ¿no? No es tan común, pero pues también ahí se va. Los apagadores, bueno, pues también los cuentan ahí, no tiene chiste. Los arbotantes, igual. Contactos a prueba de agua, bueno, pues le ponen el de prueba de agua, ¿verdad? Para exteriores normalmente. Aquí se los ponen si quieren. En áreas exteriores expuestas a la intemperie o con posibilidad de circulación de agua. Sí, prácticamente afuera todas deben de llevar estos contactos a prueba de agua. Y son las tapitas que vimos, ¿eh? Hay unas que me han gustado mucho, pero aquí no se encuentran no hay tantas. Ya empieza a haber más, por ejemplo, porque vienen de importación, por ejemplo, en Office Depot, no, hombre, en Office, en Home Depot, ahí se van a encontrar algunas americanas. Si van al Home Depot del otro lado de Estados Unidos, pues ahí sí van a encontrar una gama increíble de tapas y de cajas de contactos, etcétera. Bueno, contactos para aplicaciones especiales, pues son casi lo mismo, nada más a veces usamos es lo mismo prácticamente. Las placas, todos los apagadores y contactos deben llevar placas o tapas, eso pues para que no estén los cables ahí. Es necesario indicar el recuento que se haga con el plano, pues lo mismo, hay que ir a ver el plano. Y pues ya, eso fue todo lo de la cuestión de cuantificación de material. Ahora vamos a ver los trámites. Bueno, pues los trámites aquí viene con quién hacerlos, Secretaría de Comercio. Esto cambia y cambia por estado y cambia. Y es más, si ustedes van a los sitios del gobierno, de algún gobierno municipal o estatal, viene una lista de cosas y luego les habla uno o va, no trajo el papel, quién sabe qué, pero es que allá no decía, sí, pero es que aquí, pues, entonces lo más prudente es ir, preguntar y después, y llevar lo que necesite. Pero, por ejemplo, los planos, pues eso sería muy bueno desde antes, ¿no? Entonces aquí vienen pues unas dimensiones y unas escalas, prácticamente, bueno, pues va a variar mucho. Así que pues ahí lo tienen, pero realmente no es lo máximo. Muy bien. Hemos visto hasta ahorita cómo conectar una casa habitación y cómo se hace de cabo a rabo. O sea, ya ahorita ustedes, si digo, no tienen la práctica, pero podrían hacer un diseño de una casa habitación sin ningún problema. Sin embargo, los edificios es otro cuento. ¿Por qué? Porque pues no es que sea muy distinto, ya tienen las bases, pero hay varias cosas que hay que considerar.
Aquí, bueno, son para edificios alimentadores en baja tensión. Bueno, es lo que necesitan, ¿verdad? Los planos, canalizaciones, nomenclatura, quién sabe qué. Bueno, se debe indicar el desequilibrio de las fases. Ah, bueno, este es algo importante que hay que verlo, que ya decíamos que hay un desequilibrio. El desequilibrio no debe exceder el 5% en los alimentadores, ya habíamos visto. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver la carga mayor menos la carga menor entre la carga mayor. Eso nos va a dar el desequilibrio que tenemos en nuestras fases de la alimentación. Y bueno, pues ese es el chiste. Ahora, bueno, pues aquí tenemos algunas casas, cómo van conectadas, la alimentación por medio de red de distribución en casas habitación. Esta es una conexión, el poste viene con tensión media, este transformador bajamos la tensión o bajamos el voltaje y pues ya aventamos el voltaje a las casas. Esto es por medio de conexión aérea, porque está en el aire. Esto lo que provoca es que entre mayor hacinamiento tengamos, pues mayor cantidad de cables. Esto se ve muy feo. Nosotros ya vamos por las calles, ya ni los vemos porque estamos acostumbrados, pero cuando pasan o ven en un fraccionamiento que tienen los cables puestos de manera subterránea o instalados con instalación subterránea, pues nos damos cuenta que es otra vista, ¿verdad? La que tienen. Obviamente, Ingeniero, dígame. disculpe, ¿usted qué cree que es mejor, el aéreo o el subterráneo? Muy buena pregunta. Estaba esperando que me preguntaran así, que le resuelva tantito. Gracias. Miren, Sí. obviamente cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus desventajas. ¿Qué pasa con el aéreo? Bueno, pues el aéreo es un poco más peligroso porque pues ya ven los trailers que pasan, de repente se meten a colonias y empiezan a tumbar todos los cables de las casas. Le pegan un poste y pues se cae el poste y quedan los cables expuestos y pues los cables de arriba, estos de acá estos que vienen acá por arriba de media tensión, están pelones. Eso es el puro alambre, el puro cable sin protección, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque aquí tienen unas conexiones que son de vidrio y pues esas evitan bueno, de cerámica, ¿verdad? Evitan que se junten y eso, ¿no? Se ven feos. Esas son sus desventajas, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja? Ah, pues tiene una ventaja muy grande. Es más barato. Tener una instalación aérea, pues es mucho más barato que una subterránea. ¿Cuáles son las ventajas de la subterránea? Bueno, las ventajas de una instalación subterránea es que se ve bonito. No hay nada que te estorbe la vista. Pueden tener jardines muy bonitos. Pueden tener casas muy, pues vaya, casas más grandes. Sobre todo aquí en Matamoros hay, si se van al fraccionamiento arriba, ahí en la tercera sección, ahí no hay, está todo subterráneo, se ve bien, bien padre, ¿no? Es más, ves y no sabes ni que estás en Matamoros. Hay otras colonias por acá que tienen, ustedes ya a lo mejor han visto algunas, que tienen ya las instalaciones subterráneas, sobre todo cuando son fraccionamientos particulares. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, es más caro. Otra desventaja es, en lo personal, no me gusta, y tengo una cuñada que compró una casa en Estados Unidos y le tocó que el transformador lo tiene pues ahí en medio del patio. Entonces eso como que no es muy agradable, ¿no? Cuando cortan el pasto, pues tienen que tener cuidado. Cuando avientan arriegan el pasto, pues también hay que tener un poco de cuidado. Y pues siempre tienes ahí el pendiente o el peligro, ¿verdad? Y eso pues no está tan padre. Otra cosa es que tiene problemas con las ratas. En algunos lugares los cables, los ratas van y muerden los cables, eso, y hay más problemas. Otro problema que tiene es que aquí como en nuestra región el nivel freático está muy al ras, pues prácticamente las excavaciones que hacemos tienden a estar muy
muy húmedas todas esas instalaciones. Sí se puede hacer hermético, pero al final, con los años, bueno, se va minando eso y van a estar bajo el agua todas esas. Entonces tiene esas desventajas. Entonces, ¿qué es mejor? Pues así como en cuestión económica y técnica, pues el aéreo. En cuestión económica pero en cuestión de vista, pues el subterráneo. Así de plano. ¿Sí? ¿Sí queda? Bueno, espero que sí. Ok, pues continuamos. Aquí tenemos la alimentación que les decía, hasta el poste. Del poste bajamos al transformador, ahí están 3 líneas, 2 BIOS y un neutro, y pues aquí entran a su casa, aquí está el medidor y pues listo. Esa es una típica, ¿verdad? Y bueno, acá está una instalación subterránea. A ver, déjenme ver si le atino. A ver, permítanme. Ok, ya. Muy bien. Entonces acá tenemos el alimentador primario, de aquí en medio, este de aquí. Dan de cuenta que este es el que lleva la corriente, que sería como los cables rojos que les pinté allá. Luego va este al transformador y a partir del transformador, pues ya conectamos todo lo que nos dé la gana, ¿no? Por abajo. Y bueno, pues esta es la manera de conectarlo, ¿no? Todo va por abajo. Ingeniero, Sí. ¿y como a qué profundidad está el transformador? El transformador, mire, aquí está casi al ras. Estos están subterráneos, pero digo, lo puedes poner casi al ras, ¿verdad? De hecho, no lo debes de poner muy profundos. Y tienes que poner anuncios de dónde está la instalación, porque pues si llega alguien con un trascabo y matas al del trascabo, ¿verdad? Entonces, tiene que tener eso. Otra cosa que hay que tener cuidado, bueno, en muchas ocasiones se pone sobre la superficie y la tubería es la que está por dentro. ¿Sí? Entonces, no es profundo eso. Ok. Bueno, y acá tenemos otro. Válgame, no ojalá. Bueno. Ay, permítanme. Aquí está. Bueno, ese sí lo vimos. Este también. Bueno, acá. Bueno, aquí está un transformador y aquí tenemos algunas líneas secundarias que pues son estas de acá, que vienen de otro y aquí ya tenemos nuestra cometida. Es como va, la mufa que le llamamos Aquí este es el que nosotros conectamos. Comisión Federal de Electricidad es responsable. Dijimos, los rojos son los de acá. Bueno, esto hasta aquí, esto hasta aquí y esto hasta aquí. Hasta ahí, Comisión Federal de Electricidad es responsable de eso. Aquí va pegado el medidor, ¿sí? El medidor, responsabilidad de ellos. La conexión que va de aquí y luego de la derivación, acuérdense que la derivación ya empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, y los circuitos que necesitemos. Bueno, pues ya esto es, o sea que si se quema esto de aquí para adentro es su responsabilidad. Ustedes van a diseñar esto y esto lo supervisan hasta aquí, lo supervisa Comisión Federal de Electricidad, y si no está bien puesto esto, pues ya de ahí para adentro, pues es su bronca, ellos no se pueden meter ahí adentro de su casa. Entonces, pues para que sepan eso. Bueno, aquí viene una cometida subterránea, ¿no? Tenemos el acceso, aquí viene, y pues ve, es igualito nomás que por debajo. Bueno, aquí ya llegamos al capítulo 5 del libro y creo que es el último.